Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jerry Domínguez y en esta oportunidad voy a disertarles una sesión que corresponde al quinto grado de educación secundaria. El tema a tratar es el texto narrativo. El propósito de esta sesión es el siguiente: desarrolla la competencia de escribir con el fin de reflexionar y evaluar la forma y el contenido del texto escrito. Esto adecuándose a algunas características del texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos, es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, es decir, el argumento, los personajes que las llevan a cabo, el tiempo y espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos, es decir, de qué manera están estructurados y desde qué punto de vista se cuentan. Vale decir que dentro de los textos literarios, el cuento y la novela constituyen las dos formas narrativas por excelencia. Ambas formas literarias nos relatan historias ficticias, pero no por ello están exentas de verosimilitud y realismo. Al igual que el resto de formas narrativas, la novela y el cuento nos relatan unos hechos protagonizados por unos personajes en un tiempo y espacio concretos. Características del texto narrativo. Narra una acción. En muchos de los relatos, los acontecimientos o acciones siguen un orden cronológico, es decir, están presentadas de una forma lineal. Pero en muchas narraciones, esta ordenación sufre alteraciones, ya sea eh, saltos temporales u omisión de acontecimientos. Puede tener uno o más personajes. Eh, los personajes narrativos pueden crearse de forma realista, ¿no? Es decir, personajes que representan aspectos abstractos, como en las fábulas, con animales que se comportan como seres humanos con la finalidad de representar, por ejemplo, la codicia, el orgullo, entre otros. O también pueden crearse de forma fantástica, ¿no? Seres ficticios que están dotados de poderes. Tienen un objetivo. El objetivo o el fin de un texto narrativo es, evidentemente, contar una historia. El autor puede ser el narrador. El narrador es un elemento más, ¿no? Así como son la historia o los personajes. Y la elección del tipo de narrador dependerá de la información eh, que disponga el escritor, ¿no? Y el punto de vista que quiere mostrar, ¿no? El punto de vista que de alguna manera él adopte y quiera presentar en su escrito. La historia tiene un espacio y tiempo. Los tipos de espacio que puedes encontrar dentro de un texto narrativo son los espacios físicos, los espacios psicológicos, ¿no? Que son, que están ligados directamente con los, con los sentimientos, ¿no? De los personajes, ya sea pues sentimientos de alegría, de angustia, de frustración, entre otros. Y el espacio social, que básicamente es el entorno social y cultural en que se desenvuelven los personajes. Puede ser real o ficticio. Muy bien. Eh, los cuentos narrativos, es decir, algunas historias, pueden estar basadas en hechos reales, es decir, en algunos acontecimientos que han sucedido en la vida real, ¿no? Y de alguna manera están presentadas, ¿no? Dentro de un texto literario, ¿no? Esto pues no va a estar de manera objetiva, ¿no?
más bien se va a presentar con un lenguaje ya connotativo. ¿Ok? Elementos del texto narrativo. El primer elemento que tenemos es el narrador, ¿no? Donde está pues la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. La primera persona también puede ser el narrador protagonista, ¿no? O sea, es decir, el narrador es también de alguna manera el personaje principal. Y esta mayormente podemos encontrar pues en biografías noveladas, ¿no? O en autobiografías ficticias, ¿no? Y el narrador personaje o narrador secundario, ¿no? Que es pues el narrador que cumple, ¿no? Que tiene la función de un testigo, ¿no? Que de alguna manera asiste al desarrollo de los hechos, ¿no? Y en muchas ocasiones los narradores testigos son varios. Y en la segunda persona mayormente se da el desdoblamiento del yo, ¿no? Es decir, el narrador crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo. Y desde la tercera persona encontramos al narrador omnisciente, que es el que todo lo sabe, ¿no? Es decir, tiene un total conocimiento de los hechos, ¿no? Sabe lo que piensan y sienten los personajes, ¿no? Por ejemplo, saben sus planes, sus emociones, sus intenciones. Y el narrador observador, es decir, el narrador objetivo, ¿no? Que solamente cuenta lo que ve, ¿no? Lo que ve. No, no se puede estar inventando otro, ¿no? De modo, de modo que eh, tampoco no tiene, digamos, lugar a opinar, ¿no? O a participar de los hechos, ¿no? Es algo así como un chismosito, ¿no? Que está contando lo que ve. El espacio. Del tratamiento del espacio depende mucho, ¿no? La riqueza de un texto narrativo, ¿no? Por ejemplo, dentro del espacio físico podemos encontrar el espacio físico abierto, ¿no? Que son aquellos espacios exteriores, ¿no? Donde se desarrollan los hechos, ¿no? Y los personajes de alguna manera tienen libertad para actuar, ¿no? Para realizar algunos acontecimientos y el espacio físico cerrado, ¿no? Que son pues espacios reducidos, ¿no? Que de alguna manera limitan y estorban, ¿no? Las acciones que ejecutan los personajes en la narración. Y el espacio psicológico, ¿no? El espacio psicológico que es pues el ambiente espiritual que rodea el entorno y además pues tiene una influencia en las formas de actuar de los personajes, ¿no? Este pues es el espacio en que cada personaje tiene su sentimiento, es decir, su sentimiento de alegría, su sentimiento de angustia, ¿no? Su sentimiento de frustración, ¿ok? Y el espacio social, pues, es de alguna manera, el espacio cultural, ¿no? Donde están, pues, las ideas ético-morales, ¿no? Los pensamientos religiosos, pensamientos políticos, el nivel social y económico que rodean las acciones de los personajes, ¿no? Y el espacio en relación con la realidad, ¿no? Eh, en el cuento o en diferentes tipos de textos narrativos pueden estar presentes espacios que existen en la vida real, ¿no? Y el espacio fantástico, quiere decir que no son espacios que solamente están en la mente, ¿no? En la imaginación de alguien, mas no existen en la vida real, o sea, es decir, nunca se han visto, ¿ok? Eh, Otro de los elementos es el tiempo, ¿no?
La duración del tiempo, pues, ya depende mucho del autor, ¿no? La duración del tiempo, pues, puede ser toda una vida, ¿no? O simplemente puede ser unos días, ¿no? Y el orden temporal, es decir, el orden cronológico, ¿no? Esto se presenta en la mayoría de los textos narrativos, ¿no? La forma lineal, ¿ok? Donde pues los acontecimientos siguen una línea, ¿no? Una línea ordenada, una línea cronológica, ¿no? Los distintos acontecimientos van sucediendo uno tras otro, ¿no? Sin saltos en el tiempo, ¿ok? Y esto también permite que el receptor pues tenga una facilidad para comprender el texto, ¿no? Y esto es mayormente pues utilizado en los cuentos populares e infantiles o al ritmo de la historia. Por ejemplo, si el escritor considera necesario, eh, puede hacer un flashback, ¿no? Es decir, trasladar la acción al pasado o puede hacer pues un flash forward, ¿no? Que puede pues adelantarse el tiempo, ¿no? Es decir, el narrador se anticipa a las acciones, ¿no? Esto siempre en cuanto es necesario, ¿ok? El estilo puede ser directo, indirecto y monólogo. Estructura del texto narrativo. Introducción. Sirve para introducir los personajes y el ambiente. Bueno, esto se trata del punto de partida, ¿no? En el que se presentan los personajes y se realiza una breve descripción del espacio y el tiempo, ¿no? Aquí predominan la descripción sobre la narración, ¿no? Detalles y rasgos sobre personajes, lugares o el marco temporal. El nudo o desarrollo, ¿no? Aquí es donde se recoge el conjunto de acciones derivadas de la situación planteada, es decir, de la situación inicial, ¿no? Y es la parte más compleja de la narración, en la que tienen lugar pues las distintas secuencias narrativas, ¿no? Una sucesión de escenas que están orientadas al desenlace final, ¿ok? Aquí predomina la narración, ¿no? Pero también se puede intercalar un breve diálogo como prueba del comportamiento de los personajes y para, de alguna manera, dotar el texto de mayor verosimilitud, ¿ok? Desenlace, parte en la que se resuelve el conflicto negativo o positivo, ¿no? Esto es una de las partes más importantes, ¿no? Pues debe existir una correlación lógica entre los hechos precedentes, ¿no? Es que entre los hechos que están presentados en el desarrollo y el final, ¿ok? Tipos de textos narrativos. Cuentos, fábulas, historietas, mitos, leyendas, novela, poesía épica, crónica. En caso de biografía, noticia, reportaje, artículo periodístico, para que se considere como texto narrativo, de alguna manera, tienen que estar presentadas en forma de una novela, ¿no? O de manera ficticiosa. Por ejemplo, en caso de la biografía, la noticia, el reportaje y el artículo periodístico, cuando son ya textos narrativos, no van a tener un lenguaje denotativo, más bien ya van a tener un lenguaje connotativo, ¿no? Donde pues se realiza, ¿no? O se realiza pues, o se hace uso de las expresiones de manera simbólica, ¿no? De manera metafórica para transmitir sensaciones, emociones, ¿no? Muy bien, gracias. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y suerte para todos.